Ok, Shohei Ohtani, ¿a qué se expone? ¿Cuál puede ser la pena de cárcel? ¿Pudieran expulsarlo del béisbol? Estamos hablando de la figura más importante en por lo menos 100 años del béisbol. Desde Babe Ruth no había un jugador de esta magnitud. Y cuidado si él es mejor que Babe Ruth, en el sentido de que su capacidad como pitcher y como bateador es superior a Babe Ruth, porque él lo puede hacer permanentemente. 700 millones de dólares se gana este macho por jugar béisbol. Y por si acaso pidió diferirlo. O sea, se gana 55 millones actualmente y después se van a 70 millones porque aunque se ganan 2 millones de su contrato, entre auspiciadores y demás, pues se gana esa torta de dinero. Pues resulta ser que el muchacho parece que tenía problemas de apuesta o alguien cercano a él tenía problemas de apuesta. Y es evidente, y tengo conmigo al licenciado Alan Rivera para que nos hable si Shohei pudiera terminar yendo preso, si el intérprete no se echa la culpa. Yo sé que estoy especulando, pero vamos a hablar con honestidad. Y digo Es esto interesante. antes de que sigas por ahí, pero mira. Vamos a hablar con honestidad y transparencia aquí, entre tú y yo, Alan. Vamos para la gente que no sabe de qué estoy hablando. Shohei es este mega jugador que representa como si Gerrit Cole, que gana 300 y pico millones por jugar con los Yankees, se uniera a Mike Trout, que gana 400 y pico millones para los angelinos, y lo unen en un jugador. Entonces de repente aparece una transacción de ese macho de 4.5 millones de dólares para pagarle a un bookie ilegal en California, porque California no ha legalizado todavía las apuestas deportivas. Y en Estados Unidos existe mucha gente que son apuestas ilegales. Y los federales estaban investigando a este sujeto y, encuentran una transacción de 4.5 millones de billetes de un tal Shohei Ohtani. ¿Qué? Ok. ¿Qué pasa? Que viene y dice el traductor, fui yo, fue para ayudarme a mí que Shohei hizo esto. Pero eran apuestas de todo menos de béisbol. La cosa es que el intérprete de Shohei, que trabajaba para los Dodgers, porque lo votaron después de esto, ahora supuestamente vinculan que fue que le robaron los chavos. Que le robó los chavos a Ohtani. ¿Cómo tú le robas a alguien 4.5 millones en una transferencia de una cuenta de banco? Licenciado Alan Rivera, ¿tú Lo que está, crees que aquí hay gato encerrado y están tratando de echar la culpa al traductor de algo que hizo Shohei Ohtani? bueno, lo que me da a mí la impresión es de cómo es posible que tu traductor, ¿verdad? Menos, yo no sé qué relación uno deba tener con un traductor, porque nunca he tenido uno, pero tú le das acceso a tu cuenta, a tu traductor. Es más, ni al médico de uno. Más para hacer, cuando uno hace esa transferencia enorme, eso tira un par de alarmitas por ahí, te llega la notificación al celular, te llega el email, two-step verification, dame el código, todo eso. Yo no sé, pero yo lo pienso ahora que la alegación de que fue que le robaron el dinero es aún más para alejar a Otani y para insularlo de posibles cargos criminales. Quizás no los cargos criminales, el problema es que el comisionado de béisbol lo puede suspender y eliminarle el contrato de los 700 millones y ahí quedó para siempre. Y es una de las penalidades que hay por apostar. Pues los Ok, jugadores no pueden apostar. los jugadores no pueden apostar y se supone que está una lista de exclusión que voy en Puerto Rico nadie ha visto la lista de exclusión. Aquí se ha hecho una lista de exclusión en las apuestas deportivas. La respuesta es yo no sé. Pero lista de exclusión es gente que no puede apostar. Se supone que los jugadores no puedan Árbitro. apostar, árbitros Sí. no puedan apostar, etcétera. ¿Y por qué? Esa es otra. ¿Por qué hacer una apuesta en una plataforma ilegal? Si no es para tapar que estás haciendo, ¿verdad? Unas apuestas que pudieran ser problemáticas reglamentariamente porque te pueden volar tu posibilidad de que juegues o estés relacionado con el deporte. Pudo haber sido el intérprete. Pero ¿por qué Shohei Ohtani quiere cubrirle al intérprete una deuda de 4.5 millones de pesos y no buscarse otro intérprete? Y yo no sé cómo un intérprete consigue una deuda de 4.5 millones de dólares. O sea, eso no es algo que yo normalmente pensaría que un intérprete lo haga, y menos apostando. Pero no es una deuda de negocios que quizás, oye, comenzamos un negocio, nos fue terrible, debemos todos esos chavos, se va a afectar el crédito de todo el mundo. Eso yo lo entiendo, pero a través de una plataforma ilegal con una persona que está bajo investigación federal y que posiblemente para el intérprete, al ser acusado de robo, como lo que dice la ley federal es que
Es ilegal apostar cuando la ley estatal no lo permite. Ese es el problema con California. Que como California no lo permite, pueden haber cargos federales ahí. Inclusive rico, porque eso es racketeering and corrupt enterprises. O sea que las penalidades son todavía más altas. Interesante. Pregunta, embezzlement, que sería el delito, ¿verdad? Probablemente uno de los que está vinculando aquí. ¿Cómo se traduce el español? Fraude, pero Em- ¿cómo? Ajá. no, embezzlement sí sería un tipo de fraude, pero tiene una palabra específica en español, no me viene ahora mismo a la Yo mente. tampoco, por eso, dame Sí, ver cómo traduce. y no es extorsión, embezzlement, Malversación malversación, de fondos sí, que se te confiaron, los malversaste. sí. Ok, entonces malversación de fondos que básicamente es, tú tenías un dinero que administrabas para otro y lo cogiste para ti. El problema es cómo uno puede decir que mi intérprete, porque otra cosa es el agente, que hemos visto en numerosas ocasiones que los agentes de los deportistas, de los artistas, le han robado dinero, porque la gente maneja el dinero. Pero ¿cómo tú puedes decir que hay malversación por parte de tu intérprete y cómo tu intérprete, y ahí es que viene tu teoría, y yo creo que está bastante fundamentada, cómo tu intérprete tiene acceso a tus cuentas? No sé, tu barbero tiene acceso a tus cuentas. No, Tú, no, y honestamente, si tuviera acceso, no le permitiría mover 4.5 millones. O sea, una transacción de 4.5 millones de dólares, lo menos que hace el banco es llamarte. Sé que aquí, obviamente, estamos hablando de que es obvio que Otani autorizó esta transacción. Y es obvio que el comisionado del béisbol no quiere sacar a Shohei Otani, que es probablemente la figura principal del deporte y a quien quieren convertir en el Michael Jordan, en el embajador del deporte, en el LeBron James del deporte. O sea, ellos quieren convertir a Shohei Otani en esta figura que llegue a internacionalizar el béisbol nuevamente y convertirlo en el deporte que fue mucho antes de la era de la televisión y mucho antes de la era, ¿verdad? De la era actual que estamos viviendo, porque te soy franco, es evidente que el béisbol ha perdido terriblemente y Shohei es este asiático que podía traer a esos grupos que ya juegan béisbol. O sea, en Corea se juega béisbol y obviamente también se juega béisbol en Japón, pero China no tiene un equipo organizado como tal, tiene sus ligas, pero jamás es lo que, ¿verdad? Es lo que es en Japón. Jamás es lo que, ¿verdad? Lo que pudiera ser en la zona de Vietnam, Laos, Camboya, Indonesia. O sea, ellos quieren convertir a Shohei en el embajador del deporte. Y esto que está ocurriendo simplemente es devastador. Porque pudieran, o sea, la verdad es que si no fuera Shohei Otani, probablemente ya lo hubieran suspendido por un año y estuvieran investigando para banearlo de por vida, porque esto es el último de los pecados. Pregúntele a Pete Rose, que es el último de los pecados de este asunto. Sí, eso de apostar. El problema es que daña por completo la credibilidad del juego. También hay otra industria de apuestas en el deporte que es legítimo. Y entonces si tú tienes a los jugadores ya arreglando el juego desde antes, junto a los árbitros, el equipo contrario, ¿para qué tú vas a ver un deporte que ya está arreglado? Tú la gente no va a confiar y tan siquiera no van a apostar en eso. O sea que hay una industria más grande que el sports betting que está detrás de todo y que quieren mantener las apuestas legítimas. Es como dijiste, yo todavía no he visto la lista de las personas que están banned, que no pueden apostar. Me imagino que eso eran los mismos jugadores y los árbitros. Pero es, es preocupante. ¿Y por qué el comisionado de béisbol quisiera dañarle el guiso a todos? Si él es el embajador y es la cara quizás asiática de ese mercado enorme. Y si esa gente penetra a China, pues es lo mismo que la NBA, que tiene un auge enorme en China. Te quería plantear, y sí, por ejemplo, en el caso de China, la NBA, cuando estaba Yao Ming, olvídate tú, o sea, se convirtió en un deporte impresionante allí, y el Real Madrid y el Barcelona cada vez que juegan en China, donde más gente los ve en el mundo. Así que así de grande e importante es entrar a ese mercado, y obviamente por eso tú quieres entrar al mercado asiático, ¿verdad? Porque es un mercado gigantesco de una cantidad de población absurda. Así que obviamente por eso lo mismo se ha intentado tener jugadores de la India, que tampoco, ¿verdad? El béisbol es un deporte allí es relevante. Y tú quieres tener estos jugadores que logren penetrar esas otras, ¿verdad? Esas otras regiones que hasta ahora el béisbol no ha logrado calar. Dicho eso, ¿cuáles delitos pudiera enfrentarse entonces el intérprete? Si es que es verdad que, porque el intérprete aquí cogió la espada y se le tiró encima. Este,
Así que el intérprete está cogiendo la espada y, ¿sabes? ¿Cuáles serían los delitos que el intérprete, si no chotea, cogería? Si fuera yo a apostar y si fueran delitos federales, ¿verdad? Además de posiblemente en California el clásico sería pues apuesta, si es que son apuestas ilegales, por ahí sería el primero. En vez aumenta a nivel estatal, ¿verdad? Que es malversación de fondos y por la cantidad de dinero. En la federal se enfrenta a mínimo robo de identidad, que el robo de identidad tiene un mínimo mandatorio de 2 años, de 24 meses, 24 meses, sí. ¿Por qué? Porque le está robando la identidad a alguien diciendo que es Otani para hacer el movimiento de dinero cuando no es él. Eso habría que probarlo. Wire fraud, que es enviar el dinero a través de comercio, fraude bancario. Si llenó alguna forma, diría que es una forma falsa. Y ya a eso se le va añadiendo tiempo y complejidad. Y el último se le puede achacar con un rico por estar siendo parte de una empresa ilegal para llevar a cabo un negocio ilícito que es la apuesta, utilizando un mecanismo interestatal que es el wire, que es la transferencia de fondos. Te pregunto, supongamos que no fue, o sea, yo sé que alguien se dio cuenta que aquí a mí me metió las patas, que esa es la verdad. O sea, alguien tiene que haberse percatado de, ups, aquí se metieron las patas, porque la versión original era que Otani había pagado 4.5 millones para ayudar a su pana. Y que él sabía que su pana tenía un problema de apuestas. Después. Que eso está muy bien. Vamos a decir lo que está muy bien. Vamos a suponer que es un gran pana. Pero tú, pregunta, ¿tú puedes hacer una transacción para pagar a una industria ilegal para ayudar a un pana? Eso no es un delito. No es un delito que tú saques de tu cuenta de banco y le pagues 4.5 millones de pesos a una institución ilegal. Ahí fue que metieron la pata. Lo de la deuda estaba bien. Lo de la transferencia, si uno tiene tanto dinero y quiere salvar a alguien, pues se hace. Pero al verificar cuando se envió el dinero que la persona estaba en el ojo de las autoridades federales y bajo investigación, eso resultó en un mínimo en una visita de los agentes federales, que desembocó en esto. Y lo más seguro, se hizo la transferencia, se salvó al intérprete, se salvó al jugador Otani, todo el mundo estaba contento hasta que tocaron la puerta. Mire, usted es fulano de tal porque usted le envió 4.5 millones a una persona que está bajo investigación, que es un target, que es una tarjeta de investigación para apuestas ilegales. Ahí es que ese es todo el problema. Y entonces, Otani se tiene que alejar de su intérprete lo más posible. ¿Cuál es la mejor manera? Te acusó, me robaste los chavos. Y caí sobre tu propia espada. Cada cual absorbe la responsabilidad y Otani, pues, sigue en su carrera. Dicho eso, la verdad es que yo no creo que nadie le crea a Otani que él le va a pagar 4.5 millones a su intérprete y ya. Obviamente, gente, estamos hablando de que para Otani 4.5 millones es 200 pesitos. Sí, digamos que es 2 semanas de trabajo, básicamente. Eso es 2 semanas de trabajo, o sea, una quincena, para no hacer ver como que es tan poco. Pero estamos, o sea, 4.5 millones de dólares en una transacción que, o sea, que es obvio que él no habló antes con sus abogados. O sea, es obvio que él no consultó esto, o sea, trató de mantenerlo callado y eso es lo peor que usted puede hacer, en mi opinión. Siempre usted debe hablar con su abogado, especialmente usted tiene ese nivel de dinero, antes de hacer una transacción o de cualquier otro asunto, porque aquí el principal riesgo no es ir preso. El principal riesgo es que te voten del béisbol, que te voten del béisbol organizado de por vida, como a Pete Rose, que está fuera del béisbol de por vida, fuera del Salón de la Fama. Y de hecho, para mí lo más curioso de todo esto, licenciado, usted que trabaja en la federal, es lo siguiente. Pete Rose dio 4.235 hits, si no me equivoco. O sea, Pete Rose dio 4.230. Gente, si tú das más de 3.000, tienes el Salón de la Fama garantizado. Este tipo dio 4.230 y pico de hits, pero no tenía un intérprete a quien echarle la culpa cuando lo cogieron apostando. Así que Pete Rose necesitaba un pana como el intérprete para que lo limpiaran, tú sabes. Y que posiblemente vaya a la cárcel. Correcto, que posiblemente vaya a la cárcel porque probablemente este intérprete logre algún deal
Yo creo que la cantidad de presión que debe haber sobre el FBI ahora mismo para buscar que trance en este caso y salir de él lo más pronto posible y que el tipo no cumpla cárcel y he's going to be set for life. O sea, te aseguro que a este intérprete le van a dar 10, 20 millones de pesos para que se calle la boca, no coopere y lleguen a algún tipo de acuerdo extrajudicial. ¿Tú crees que, digo, o me equivoco, tú piensas que no hay acuerdo y que hay gente del FBI que van a llevar esto hasta las últimas consecuencias? Porque la larga Fiscalía Federal quien llegaría a un acuerdo. Bueno, si lo acusan. ¿Por qué? Porque a veces suceden muchas cosas en el curso de una investigación y a veces simplemente no acusan a la persona, se hace muy complicado, crea problemas y no lo llevan. Yo pienso que es la percepción del comisionado, como muy bien mencionaste, lo que importa. Si banean a Otani, se fastidió todo. Y eso no tiene que ver ni tan siquiera con un cargo criminal, simplemente la percepción sobre este caso, sobre esta situación. Yo pienso que lo han manejado muy bien, ya se alejaron lo más posible y ahora pues te robaste los chavos. Y eso sucede. Es más factible esa narrativa, esos hechos. Si lo acusan, veremos qué sucederá. Yo creo que llegan a un acuerdo. Ok, por último, y aquí, ¿verdad? Yo voy a abusar de la confianza. ¿Tú le crees que fue el intérprete y no que es que Otani es quien estaba haciendo las apuestas? ¿Tú le crees? O sea, es que a mí me cuesta creer que no es Otani, que de hecho, o sea, ¿por qué tú lo haces con un booker ilegal? Porque estás relacionado con el béisbol y probablemente estás apostando con el béisbol, ¿verdad? Y perdónenme, pero es que, o sea, si las apuestas son legales en Nevada, si las apuestas son legales en básicamente todos los estados al lado de California, hay 16 estados que no han legalizado las apuestas. ¿Por qué tú no simplemente vas y te apuestas en un lugar donde es legal? O sea, ¿cuál es el problema? Tú vas a apuestar porque probablemente estás apostando en algo que no quieres que se sepa, incluyendo el béisbol. Y si lo cogen apostando en béisbol, va a volar en cantos la posibilidad de que este sujeto siga siendo beisbolero en las grandes ligas de los Estados Unidos. Punto. So, a mí me suena que Shohei Otani está apostando, y yo sé que estoy especulando, y yo sé que estoy hablando quizás de más, ¿verdad? Y esto quizás es una locura, pero suena a que querían ocultar que estaban apostando. Querían ocultarlo con este Booker ilegal. Porque es obvio que si lo hacen legalmente, se va a saber en un lugar donde es legal y se va a saber quién está apostando. Así que, ¿por qué tú lo haces con un apostador ilegal? ¿Y por qué esta cantidad de dinero? ¿Puede un intérprete apostar esa cantidad de dinero? La respuesta típicamente va a ser, obviamente fue que Otani estaba apostando él, lo quería esconder, probablemente apostó sobre juegos de béisbol incluso, y si ese es el caso, estamos hablando de un riesgo mayor y eso lo van a tapar. Lo van a atrapar y especulando, quizás hay o pueden haber otros jugadores envueltos que utilizaban el mismo intérprete. Y hay un problema porque quizás hasta ese mismo intérprete, como el intérprete pasa tanto tiempo con los jugadores, al igual que el médico, al igual que los coaches que saben si los jugadores están heridos, si tienen lesiones y todo eso, tienen una perspectiva diferente y mucho más adelantada que todos nosotros sobre el juego. Y obviamente van a tener mejores outcomes en sus apuestas si las hicieran y si se les permitiera. Yo estoy seguro que ese intérprete y ese tipo de personas también se les prohíbe dentro del Sí, está béisbol prohibido. apostar. Está prohibido. O sea, si tú trabajas allí, tú no puedes apostar ni estarle haciendo apuestas. Pero quizás el intérprete puede ser parte de un esquema mayor de un embudo, ¿verdad? Y la mejor manera de distanciarse es, te voy a desacreditar, te estás robando los chavos. ¿Cómo mi intérprete me robaría, chavo? No sé. Quizás mi agente sería mucho más factible, pero un intérprete está un poco out there, como dirían los americanos. ¿Tú te imaginas que de la última esperanza del béisbol, el hombre que puede lanzar y además de eso batear por primera vez desde hace 100 años, termine saliendo por haber hecho unas apuestitas ilegales? Le pasa a los mejores, pero quizás todavía tiene oportunidad, porque es cuestión del comisionado. Si el comisionado lo deja ahí, se ve satisfecho, el hombre puede seguir jugando y no va a haber un problema mayor en su imagen siempre y cuando él dé un performance estelar y abra ese mercado asiático, especialmente China, Indonesia,
todos esos sitios que tienen billones de personas. Y la gente de acá no lo piensa, pero esos son los mercados más grandes del mundo. Así es. Ujú. Mi hermano, gracias, Sí. licenciado Alan Rivera. Disfruta tu fin de semana largo y tu Semana Santa. Mini vacaciones. Semana Santa. Ya estamos ahí. Buenas tardes, Nos gracias. vemos, hermano. Te portas bien. Bueno, Dale. dale.